Pero hoy temprano, cuando arrancábamos este programa, decíamos que nos ponía muy contento una nueva incorporación que tiene que ver con esto de el cuerpo en lo social, como un poco de lo que terminamos de hablar, ¿no? De poner el cuerpo en el caso de de los trabajadores jubilados para reclamar una situación, pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Cómo hacemos a veces para soportar con este cuerpo, que es el único que tenemos, por ahí tantas presiones? Bueno, estamos dando la bienvenida a nuestro columnista Eduardo Galac. Él es doctor en ciencias sociales, profesor de educación física, un montón de cosas es. Además, investigador de CONICET y el día de hoy está inaugurando esta columna de lo social en el cuerpo. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Cristina, Pedri, Gabriela por aquí, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cristina, Pedri, Gaby, un gusto ¿Qué saludarlos. tal? Buen día. Igualmente. Y en este caso, con una propuesta particular. Esto no es para mí, la adolescencia y el cuerpo. ¿Cómo es esto? Bueno, primero, antes de comenzar, también adherirme al paro de hoy y sumar un ingrediente, si ustedes quieren. Hoy es el Día Nacional del Investigador y la Investigadora Sí. Científica por el natalicio de Hussein. Y bueno, también importante lo que estamos sufriendo los y las trabajadoras de la ciencia pública argentina, ¿no? Sabes que lo Eh, estuvimos comentando bien temprano y decíamos justamente que hoy íbamos a inaugurar tu columna con mucho placer a propósito, ¿no? De lo que la ciencia y la tecnología atraviesa en la República Argentina por estos días. Hoy no había mucho que celebrar, pero es el día y vale la pena para hablar de estas cosas, ¿no? Sí, tal cual. Igual siempre vale la pena celebrar el festejo por la lucha. Eso siempre es importante. Pero Exacto. la columna, a ver, básicamente se trabaja en una idea de si el cuerpo está en la sociedad, bueno, la sociedad también está en el cuerpo. Y quería traer para que pensemos juntos una frase social que se usa mucho, que es esto no es para mí, que en un ratito voy a comentarles un poco de dónde saqué la idea, pero el leitmotiv, la idea principal para charlar con ustedes es la serie Adolescence de Netflix, que entiendo que ya la charlaron acá en Contame Sí, Más. Sí, 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 sí. pero qué buena peli o qué buena serie porque cómo está dando que hablar, ¿no? Claro, sí, viste, es un material de consulta. Sí. Muchísimo, muchísimo. Inclusive, vale la pena decir, se ha tornado material de consulta pedagógico. En varias escuelas se ha tornado material para ser visto, como disparador de ciertas discusiones. En Reino Unido hay un proyecto de ley de que sea obligatorio incluirlo a la currícula para disparar temáticas que en general son ajenas al cotidiano, al día a día, ¿no? Y para quien no la vio, primero véanla. Segundo, contarles rápidamente, se trata de una historia de 4 capítulos por Netflix, es actual, o sea, fue lanzada este año, que es el femicidio de Katie en manos de Jamie, dos adolescentes. Y es importante remarcar la palabra femicidio, que muchas veces se nos escapa cuando analizamos esta historia. Tiene que ver con un crimen de un nene adolescente a una niña, pero es un crimen de odio contra las mujeres. Sin profundizar demasiado, para no robar mucho tiempo, la historia está narrada en 4 capítulos, cada uno de ellos en una secuencia lineal, esto es, no hay cortes de cámara, no hay montaje. Esto es una gran discusión en el ámbito de quienes estudiamos ciencias, porque el cine es creado a partir del montaje. ¿Qué hacemos con las secuencias lineales? ¿Qué hacemos con esta secuencia larga? Pero bueno, son 1 hora en 4 momentos cruciales de la historia, que son el arresto, en la escuela un par de días después, el interrogatorio para saber si es o no punible, si entiende el crimen que cometió, y el cumpleaños del padre, en el cual, bueno, se desenlaza el final de la historia. Y la historia trabaja sobre una problemática adolescente actual que tiene que ver con los jóvenes incel, que serían esos célibes involuntarios, o sea, básicamente personas que quieren tener relaciones amorosas con otras personas, pero no encuentran el lugar ni el cómo por lo que ellos llaman la relación 80-20. Un estudio estadístico de dudosa procedencia en el cual se decía que el 20% de las mujeres les gusta el 80% de los, perdón, el 80% de las mujeres les gusta el 20% de los varones. Entonces hay un desplazamiento de una enorme cantidad de varones, sobre todo adolescentes, que quedan fuera de esas relaciones sociales. Y entonces para la columna de hoy había pensado dos cositas para plantear.
Uno, lo que podemos llamar las ruinas de la promesa. ¿Y qué es esto de las ruinas de la promesa? Hay una autora, antropóloga argentina, llamada Rita Segato, que decía, muy bien, el patriarcado hay que derribarlo, hay que tirarlo, pero ¿qué hacemos con las ruinas del patriarcado? ¿No? O sea, porque en general pensamos que si derrumbamos el patriarcado va a venir un mundo idílico. Y lo cierto es que mi sospecha es que nos vamos a acercar más a Los cuentos de la criada, no sé si la vieron también. Sí, Sí. tremenda. Bueno, ayer estrenaron nueva temporada Ay, también. ¿No? me dolía verlas. Me pasó algo Ay, muy sí. tremendo con Es esa. difícil Vos sabés, verla. sí, no la pude seguir viendo después del triunfo de Milei, me pasó. No podía seguir viéndola. Eso me Bueno, pasó. Voy a ver si ahora uno puedo hace a asociaciones ahí. retomarla. Sí, es que hay algo de eso, es muy interesante eso, porque hay algo de que en general pensamos que una sociedad que construye leyes más igualitarias nos va a devolver una sociedad mejor. Y lo cierto es que los conservadurismos vuelven con distintas ropas, ¿no? claro. Y Handmaid's Tale muestra eso, muestra una sociedad que empieza a ser libre y que empieza cada vez más a tener ciertas regulaciones. De a poquito, uno piensa a veces que va a venir un régimen de un día para el otro, y de a poquito se van coartando ciertas libertades y se construye un nuevo patriarcado, un nuevo mundo. Y vale la pena pensar qué ruinas nos deja, en todo caso, el movimiento feminista o el potencial derrumbe del patriarcado. Y en parte, estas son parte de las ruinas, un conjunto de varones que sienten que se les cortan sus privilegios, sienten que ya no pueden mantener sus privilegios que tienen que ver con ser quien gobernaba las relaciones sociales, digo, dejar de tener ese lugar privilegiado. Hay una escena que en general en Adolescence se pierde, porque hay muchas para hablar, que es la de la ferretería. No sé si la recuerdan, cuando en el último capítulo el padre le pintan su van, él va a la ferretería para comprar una pintura y se le acerca al vendedor y lo reconoce y le dice, somos muchos los que te queremos ayudar. Sí. El gran peligro y lo que bien muestra Adolescence es esa organización que están teniendo frente a esas ruinas del patriarcado, así como el feminismo fue un movimiento muy fuerte, sin querer comparar una cosa con la otra, porque son Claro, dos no. diferentes, pero sí que también existe una organización para mantener los privilegios, que empieza a ver esa fortaleza. Parte de todo esto que estamos viendo, no solo en Argentina, sino en varios países, tiene que ver con esa organización, esa organización fraternal. Digo, si existe la sororidad feminista, existe la fraternidad para mantener los privilegios y los riesgos que implica eso. Si me dejan, les cuento la otra mirada que quería comentarles de esta serie, que tiene que ver con los desplazados, los desclasados sociales, como se les llama muchas veces en ciencias sociales. Hay un autor, y por eso el título del día de hoy de la columna, que se llama Pierre Bourdieu, que analiza en 1963, hace muchísimo tiempo, cómo en una sociedad rural se producían las relaciones matrimoniales, ¿no? En una sociedad en la cual se arreglaban los matrimonios, ¿qué pasa cuando empieza el movimiento del amor libre? O sea, cada uno podrá elegir su propia pareja. Claro. Y entonces analiza de que en los pueblos rurales de Francia, en los bailes de Año Nuevo y Navidad, se congregaba la comunidad y ahí se producían las relaciones de intercambio. Bueno, tu primer hijo se casa con mi segundo hija y demás. Cuando empiezan a ver estos bailes, los solteros mayores empiezan a quedar afuera. De hecho, escribe un libro que se llama El baile de los solteros, que es cómo van quedando los solteros fuera de la posibilidad de conquistar, ¿no? Y traigo toda esta historia porque en una entrevista uno de los campesinos le dice una frase que para mí es crucial para pensar el cuerpo en la sociedad, que es, esto no es para mí. Le dice, esto no es para mí, yo no puedo salir ahora a aprender cómo conquistar nuevas mujeres, que es en parte lo que la serie Adolescence muestra como lado B, que es la imposibilidad de ajustarse a nuevas relaciones sociales. Claro. ¿Y cuántas veces decimos esto no es para mí en nuestras vidas? ¿Y qué significa esto no es para mí? ¿Que hay algo sí es para mí? O sea, hay un mundo que no, pero hay algo que sí me corresponde. Bueno, parece haber un saber corporal de lo que sí me corresponde y de lo que no. Y bueno, en todo caso, vale la pena series como la Adolescence y espacios como este para pensar cómo romper esa sensación incorporada, hecha cuerpo, que nos hace pensar que hay cosas que sí me corresponden y cosas que no me corresponden.
Está interesante. Me gustó, Eduardo, esto de pensar desde el cuerpo, porque uno a veces decir esto no es para mí, uno no se visibiliza o no piensa en el cuerpo, pero está imaginándose en un espacio en el cual por ahí no se va a sentir cómodo o no quiere, sin saber muy bien por qué no quiere a lo mejor, pero pensar en el cuerpo también, ¿no? No solamente en lo cómo te sentís en determinado lugar o con determinada situación. Bueno, a ver, para decirlo, siglos de filosofía en un minuto, hay una enorme discusión de si somos nuestro cuerpo o tenemos un cuerpo, ¿no? ¿Soy mi cuerpo o tengo un cuerpo? ¿No? Es una discusión que es larguísima que no vamos a dar ahora, pero que es interesante pensar, bueno, ¿qué relación tengo yo con mi cuerpo? Si es una relación de ser, y en todo caso lo escucho y formo parte de ese, o lo tengo, lo utilizo como una suerte de herramienta, ¿no? Piensen ustedes en trabajos más manuales, eso es más obvio, ¿no? O sea, mi cuerpo es mi instrumento de trabajo. Claro. Y ahí hay una cosa desde mi perspectiva, no es ni una ni la otra, son las dos siendo al mismo tiempo. Somos y tenemos un cuerpo al mismo tiempo, y en esa relación es donde habría que pensar todo esto que esta serie, pero sobre todo esta frase, esto no es para mí, se juega. Digo, en todo caso, nosotros somos activamente responsables de poder construir esos espacios de lo que sí es para mí y lo que no, o somos meros agentes, claro, pasivos, que vienen y me dicen, ok, vos haces esto. Vivimos en sociedades de castas en el verdadero sentido de la palabra y no en este que se utiliza, que está mal utilizado. Sí. Quiero decir, vale la pena pensar la relación que tenemos con nuestro cuerpo, no en una relación, vamos a decir así, solamente espiritual, sino en una relación social común. Digo, hasta dónde el otro gobierna sobre mi cuerpo y hasta dónde yo tengo impacto sobre los cuerpos de los demás. Porque en todo caso, esta vida que tenemos es una vida corporal. Ahí está. Mira, acá hay gente que se suma y plantea pactos androcéntricos, dice Evelyn, que también es parte de nuestra comunidad. Y qué importante, ¿no? Esto de, porque imagino en este momento cuántos padres, adolescentes caen en la cuenta de la existencia de cómo se pueden estar sintiendo algunos de sus hijos al ver esta serie, al escucharte con estas reflexiones y qué lugar tomar también desde el acompañamiento de adulto responsable cercano a estos pibes, ¿no? Totalmente. Y la frase pactos androcéntricos es bien interesante, ¿no? Hay cierta idea de que el patriarcado, estas relaciones sociales que ponen al hombre en un lugar diferencial, en general se basan en pactos. Y el pacto es muy interesante porque implica algo hablado y algo callado, ¿no? O sea, hay algo que está hablado, comúnmente sabido, y un montón de cosas que se callan. La única manera que hay de romper un pacto es hacer explícito aquello que fue callado, silenciado. No es una cuestión de que no se dijo, se eligió no decir. Y decir, por ejemplo, que este es un caso menor quiero decir, un caso particular, sobre un femicidio, y es muy interesante una cosita más de la serie. No ponen la mirada sobre la víctima, no aparece la víctima, no aparece la familia de la víctima en toda la serie, y hay un diálogo que tiene la detective con el detective que me parece muy interesante, en el cual le dice, siempre terminamos poniendo la mirada sobre el femicida y no sobre la víctima. Nos vamos a acordar de Jamie y no de Kathy. Sí, Y es inclusive la compañera de la víctima, ¿no? Que dice, ¿por qué me Sí. están preguntando sobre ella y no están hurgando sobre quién puede ser el responsable del femicidio, del asesinato? Exactamente, y las dificultades que tiene la amiga para hablar, ¿no? Para contar, en realidad, lo que tiene que ver con relaciones sociales, sin por supuesto, victimizar a la víctima en absoluto, pero también de poder narrar lo que se vivencia día a día respecto de cómo son ahora las relaciones sociales entre los adolescentes, este juego, este lenguaje que tienen a través de las redes con emojis y un montón de cosas que muchos nos estamos despertando ahora, pero que siempre existieron las relaciones, vendría a ser los diálogos intergeneracionales, siempre tuvieron ahí su barrera para entender cómo se comunican otras generaciones. ¿Sabes qué tal, Eduardo? Vos sabés que yo entendía, por el papel que hacía la amiga de la víctima, es que también generaban violencia y que por allí era difícil de contar, porque también es como que generaron un bullying sobre el resto. Claro. Entonces también la muestran en ese grado de como cierta violencia y secretismo. No sé, esa es la impresión que a mí me dio, ¿no? Que la víctima también jugaba
con la cabeza del resto, y es como que también queda como, y viste, por algo fue, más o menos. Eso queda flotando, al menos a mí me dio esa impresión, no sé si Eduardo la viste de la misma manera. Mira, yo no sé si el por algo fue, por lo menos a mí no me resultó tan patente, pero sí tratar de poner a la víctima no en un lugar fuera del problema, sino dentro del problema. Eso sí, claramente se Claro. ve de que es un problema de un grupo social que en muchos casos no tiene las herramientas para solucionar sus problemas y lo soluciona con violencia. Violencia que tiene que ver con grooming, algo de lo cual también aparece, se menciona en un momento una imagen, una desnudez, violencia que tiene que ver con el bullying, ¿no? Con el acoso, sobre todo el acoso escolar, y violencia obviamente con el femicidio, que es el extremo mayor. De hecho, conocemos esa historia porque pasó eso y no por todo lo otro que tiene que ver con ese acoso escolar o ese acoso de que se puede dar con el grooming. Pienso sobre todo porque hay otra serie que salió ahora que vale la pena, que es Atrapados, una serie nacional en el cual Argentina. también, exactamente, Argentina, en el cual se tematiza también la cuestión del grooming, quizás no con la profundidad con la que Adolescence nos trae. Pero Bien. me parece que vale la pena pensar cómo obviamente hay un culpable por la muerte ficcional de Katie, pero somos todos responsables por cómo son los mecanismos que llevan a que exista este tipo de problemas y que son más comunes de los que tendemos a ver. Y los adultos afuera, ¿no? Ahí no estamos entendiendo. entendiendo qué No está entendemos pasando. ni los emojis a ese Claro, nivel, sí. ¿no? No tenemos Sí. las mismas lógicas de Tal cual. comunicación. Hay un lenguaje particular que se da entre adolescentes, pero también, digo, para no pensar siempre que somos los culpables de todo, siempre uno se siente que es responsable de todo lo que acontece. Este desfasaje generacional siempre existió, siempre una generación vio a la que sigue y le costó entender las elecciones musicales, las elecciones políticas. Digo, hay un desfasaje generacional porque siempre hay una suerte de movimiento entre una mirada más progresista y una mirada más conservadora, y siempre hay cierta rebeldía respecto a las otras generaciones. Lo cierto es que ahora aparece un nuevo implemento que tiene que ver con los dispositivos tecnológicos. Las redes sociales, que Exacto. potenciaron ya los dramas que uno arrastra, que uno las tuvo cuando fue adolescente, digamos, que también la vivimos nosotros Hay en la adolescencia. Hay otra serie que también me sugiere Evelyn que te consulte, Atrapados. ¿La vieron? Yo la empecé a ver en Netflix también. Sí. Es argentina y que también un poco plantea esta situación de la adolescencia. ¿La tenés Sí. a esa, Eduardo? Sí, hay la principal actriz, Soledad Villamil, Sí, es más detectivesca, vamos a decirlo. Sí, argentina. Aunque obviamente Adolescence, uno de los personajes principales tiene que ver con el detective, y se basa en el grooming, que tiene que ver con adultos o adultas haciéndose pasar por menores dentro de redes sociales o en distintos juegos, y en todo caso poder abusar psicológica o sexualmente de menores. Lo cierto es que es muy buena y también es muy interesante. Hay una escena muy buena. Yo también trabajo en instituciones educativas, y hay algo que siempre sorprende, que es, si uno pregunta quiénes sufrieron grooming, quiénes sufrieron este tipo de acosos, todos levantan la mano en esa escuela. Pero si uno pregunta en una escuela, en un grupo escolar, quiénes sufrieron algún tipo de violencia por parte de otros, es muy probable que todos y todas levanten la mano. De la misma manera, preguntarle a los grupos de mujeres quién sufrió algún tipo de violencia callejera o algún adulto que le muestre sus genitales. Es impresionante. Sí, algún tipo de abuso, digamos, sí. Totalmente. Levantamos todas porque por alguno pasamos. Exactamente, y es un buen disparador, lamentablemente, es un buen disparador para pensar cómo es algo que vivimos como algo común, de lo cual no estamos para nada de acuerdo que eso sea común. Y resulta llamativo la escasa cantidad de políticas públicas, en este caso educativas, para combatir eso, para dar herramientas. En general, ¿qué es lo que le pasa a una niña, a una adolescente que va por la calle y le muestra a un hombre los genitales? Sale corriendo ella, se avergüenza, existe una suerte de culpa, porque a mí, digo, cuando el problema no es ese adolescente, el problema es el mundo del adulto. Bueno,
en esta serie se ve muy fuertemente lo que pasa con los adolescentes, también se ve muy fuertemente cómo no reaccionamos los y las adultas frente a algo que está pasando con adolescentes que no tienen todavía las herramientas para saber cómo lidiar, por ejemplo, con un no. Y somos nosotros quienes tenemos que enseñarle eso. Tal cual. Eduardo, muchísimas gracias. La verdad, impecable. Nos encantó esto, hacernos pensar un poco más a través de, en este caso, una serie, pero pueden ser situaciones de la vida real que nos van a ir llevando a este tipo de planteos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, un gusto. Un gustazo. Chau, chau. Bueno, era Eduardo.